Años 80, un misionero pentecostal norteamericano, si mal no recuerdo se apellidaba Clayton, soñaba con la siembra de una iglesia en el norte del estado de Michoacán. Lo conocí, era un hombre, hermanos, comprometido, fiel, celoso de su ministerio y obraba bajo un código ético muy elevado. Lo conocí una noche en que fue a buscarme a la primera iglesia bautista de Zamora, Michoacán. Yo no lo conocía, se presentó y me dice: vengo de predicar de la iglesia bautista de Paracho. Me invitaron a hacerlo, pero están invitando al que quiera ir. Temo que los testigos de Jehová se apoderen de esa congregación, así que tengan cuidado con ella, porque si ustedes no atienden su iglesia y los testigos de Jehová lo van a hacer, no quiero intervenir, pero prefiero intervenir yo, evitando que caiga en manos de ellos. Me sorprendió mucho la ética de este hombre, que pudo ahorrarse todas las molestias y simplemente proceder como muchos otros hacen hoy en día. En pocos años el misionero estableció una iglesia en Los Reyes, Michoacán. Trabajó muy duro y parte de su éxito fue su identificación con la gente. El misionero contactó a un hombre enfermo a quien invitó a la iglesia y le prometió que si él quería ir al servicio, pasaba por él a recogerlo en su camioneta, cosa que efectivamente sucedió. El domingo el hermano llegó en su camioneta, pidió a sus hijos que se recorrieran al centro para que el hombre se sentara al lado de la ventanilla y emprendieron el viaje al culto. El hombre estaba enfermo, tenía lepra, pero esto no impidió que el misionero le pidiera a sus hijos que le dejaran el lugar a este hombre para que pudiera acompañarlos a la iglesia. A diferencia de lo que ocurría en la antigüedad, hoy día sabemos que es más fácil que se nos contagie el catarro a que se nos contagie la lepra, pero sigue siendo una enfermedad que genera cierta aprensión, cierta situación de ansiedad, y la situación es que con un testimonio así, el hombre pudo sembrar una iglesia de una manera exitosa. Es interesante, hermanos, que a pesar del prejuicio que hay contra la enfermedad, una enfermedad que tiene un historial muy largo y oscuro, él sin embargo permitiera que el hombre los acompañara. El nombre hebreo de la enfermedad es la palabra tzaraat, que significa ser castigado, y el relato de Lucas, sin embargo, este mal se convierte en un medio para expresar varias realidades evidentes. Veamos cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera mencionar el hecho de que el Evangelio de Lucas ha sido un evangelio que ha recibido varios nombres. El Evangelio de las mujeres, el Evangelio de los gentiles, porque a diferencia de lo que ocurre con los otros evangelios, en Lucas las mujeres tienen cabida y tienen protagonismo. Los extranjeros, especialmente los samaritanos, tienen una aceptación y hay un punto de vista positivo respecto a ellos, razón por la cual entendemos que el autor debía haber sido gentil. De hecho Lucas lo era griego de formación médico, y escribió un testimonio poderoso de la gracia de Dios para aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. El hombre de la historia se encontraba enfermo. La lepra era una enfermedad progresiva y mortal, y a diferencia de otros pueblos que podían tolerar la lepra, como los asirios, usted recordará a Naamán, aquel general del ejército sirio que seguía en funciones a pesar de ser leproso. A diferencia de eso, los hebreos trataban la lepra con segregación, apartaban a la persona. Si la ciudad estaba amurallada, tenía que vivir extramuros, se cubría con saco y tenía que gritar leproso para que las gentes no se acercaran a él. Bueno, este hombre estaba en la peor de las condiciones posibles, sufría un gran mal que sin embargo se convirtió en un medio para expresar tres poderosas realidades. La primera de ellas es que fue un medio para expresar una profunda necesidad. De forma muy general en la Biblia, por lepra se entiende una serie de problemas no clínicos, como el moho en la ropa, el salitre en las casas. Con ese nombre se conoce también a infecciones de la piel que van desde psoriasis, micosis, hasta el mal de Hansen propiamente dicho, la verdadera lepra.
En la antigüedad bíblica la lepra era una auténtica maldición, era una de las peores cosas que se podían desear a alguien. Hay un pasaje, tal vez usted lo recuerde, se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo número 3, que habla del momento en el que el comandante del ejército de Saúl, Abner, va y busca a David y le ofrece sus servicios. El problema es que el ejército de David tenía su propio comandante y era Joab, y Joab, viendo amenazada su posición, cuando Abner se despide, Joab le alcanza y le dice que tiene una cosa que decirle. Se acerca como si fuera a besarlo en la mejilla, saca una daga de sus vestiduras y dice: se la clavó en la quinta costilla, cuéntele las costillas y va a ver que es el corazón. Le partió el corazón en dos, y dice la Biblia que el hombre cayó revolcándose en sus sangres, una hemorragia masiva, razón por la cual cuando David pensó en el crimen que había cometido su general Joab, pronunció las siguientes palabras: nunca falte en la casa de Joab quien padezca de flujo, ni quien sea leproso, ni quien sostenga el báculo, y ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. De las peores cosas que se podían pedir para una persona era precisamente que contrajera lepra. La lepra implicaba, además de los estragos físicos y emocionales, vivir en un virtual estado de segregación legal, es decir, un estatus de apartheid amparado por la ley de Moisés. Pero los estragos de la lepra no son cosa del pasado. Hace 50 años, A.B. McDonald, director del leprosario de Itu en Nigeria, escribió acerca de la condición de los enfermos diciendo: el leproso es un enfermo tanto de la mente como del cuerpo. Por lo que sea, se tiene una actitud diferente con la lepra que con el resto de las enfermedades deformantes. Se asocia con vergüenza y horror y conlleva de alguna manera misteriosa un sentimiento de culpabilidad, aunque se haya contraído de forma inconsciente por contagio. Al verse evitados y despreciados, es frecuente que los leprosos tengan la tentación de quitarse la vida, y muchos efectivamente lo hacen. Estamos hablando de un hombre que dirigía una institución para cuidar de leprosos hace medio siglo, y hace medio siglo decía: hay ese estigma, hay esa marca en esta enfermedad. El impacto visual de los estragos es sobrecogedor. En Querétaro podemos encontrar enfermos de este mal en las plazas, personas que tienen piernas hinchadas, deformes, debido a la lepra. Es una zona de contagio, la ciudad de Querétaro. Recuerdo, hermanos, que cuando hicimos la primera brigada médica en Querétaro, hace más de 30 años, fuimos a Pie de Gallo, y los médicos tuvieron 3 días allí, un trabajo intenso, y en algún momento tenían que hacer un receso para descansar, y en eso llega una mujer muy exacerbada y empieza a golpear, que quería que la atendieran. Los médicos estaban descansando después de comer. Uno de ellos va y le dice: ¿qué se le ofrece? Pues vengo aquí, no hay quien nos atienda. Por eso le estoy diciendo que se le ofrece, yo le puedo atender. ¿Qué necesita? Material de curación. ¿Para qué lo necesita? Es que mi mamá. Señora, si le estoy preguntando para qué lo necesita, le estoy diciendo que le voy a dar el material y voy a hacer la curación, si usted me permite, a su mamá. Ya la mujer le bajó 3 rayitas y fuimos a acompañar al médico y a la mujer a la casa. Es una casa muy sencilla, ahí en Pie de Gallo, y encontramos que en la sala había un petate, y estaba una anciana acostada en el petate, cubierta con un rebozo. El olor era muy desagradable, era descomposición, y cuando el médico se acercó y le quitó el rebozo, vio que la mujer había perdido el maxilar inferior, y obviamente tenía lesiones allí, y empezó a hacerle la curación, y terminó, regresamos, y después de la cena los médicos estaban presumiendo como los niños sus cartitas de Pokémon, y uno de ellos dice: me salió un problema del mal de Hansen. Pues debido a mi ignorancia le pregunté qué era,
y me dice la lepra. Y resulta que Querétaro es un lugar donde esta enfermedad es relativamente común junto con el resto del Bajío. Pero volviendo a nuestro relato, el hombre de nuestra historia estaba, dice el texto, lleno de lepra. Cuando Jorge era chico, un día llegó muy pensativo de la primaria y le dice mi esposa: ¿qué te pasó, mijo? Mamá, es que la Miss de inglés está bien embarazada. Dice: ¿bien? Sí, bien embarazada. No, tantito no, bien embarazada. Bueno, ¿estás embarazado o no? O sea, no hay poquito, o sea, a lo mejor está en etapa temprana, pero está embarazada, o sea, este hombre, dice, estaba lleno de lepra, es decir, no había parte en donde no hubiera evidencia de esta enfermedad, no había parte del cuerpo que no estuviera afectada por el mal. Y no es necesario esforzarnos mucho para imaginar la condición de un hombre condenado a una larga y terrible agonía. Tampoco tenemos que describir los estragos de la enfermedad, porque puede ser incluso casi morboso. Siendo médico, Lucas no lo hizo, no describe al enfermo, solo dijo que este encuentro ocurrió en Galilea, posiblemente en Capernaum, y seguramente en las afueras de la ciudad, porque los leprosos no podían entrar en ella. Entonces, dice el relato, este hombre cayó sobre su rostro en tierra ante el maestro. Su postración era signo de su gran necesidad, de la enfermedad que lo llevó al Señor. Marcos describe al leproso arrodillándose en el 1:40, Mateo postrándose en el 6:2 y Lucas cayendo sobre su rostro, que a final de cuentas expresa las fases de un hombre que está en una situación de rendición total, de postración delante del Señor. Hay una secuencia en estas acciones, y cada uno de los evangelistas pensó o congeló un momento en particular de este episodio. Esta era una evidencia clara de que, como dijo Martín Lutero, la fe es la mano del mendigo. Cuando usted y yo tenemos problemas económicos, emocionales, familiares, de salud, la fe es la mano del mendigo. Es el instrumento a través del cual buscamos la gracia de Dios. Y Carlos Spurgeon decía respecto a esta enfermedad que no había ningún caso de lepra declarado que hubiera sido curada mediante un tratamiento médico quirúrgico. Esto hizo que la cura de Naamán en las épocas pasadas fuera tan notable. Observen además que nuestro Salvador hizo lo mismo. Hasta donde yo sé, él no había curado antes a ningún leproso. Hasta ese momento el Señor había sanado personas con fiebres, echado fuera demonios, pero curado la lepra no lo había hecho en su vida, algo que todavía no había ocurrido. No obstante, aquel hombre, atando cabos sueltos, comprendió un poco de la naturaleza y el carácter del Señor Jesús, creyó que podía curarlo de su enfermedad incurable, sintió que aun si el gran Señor no hubiera curado la lepra antes, pudiera ser que el milagro ocurriera en ese momento. Pero sorprende también la súplica del enfermo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En la redacción de Lucas, el énfasis está en el querer, está en la voluntad del Señor, aunque, como ocurre en español, en la lengua del Nuevo Testamento, querer tiene una serie de significados. Puede expresar los anhelos más coloquiales. Dice, por ejemplo, Juan 9:27, que Herodes el tetrarca quería ver a Jesús. Era un querer casi caprichoso, pero aquí en este caso apunta a la voluntad salvadora del Señor, quien responde: quiero, sé limpio. En su angustia el hombre clamó por su sanidad y encontró una respuesta a su clamor. Esto nos lleva a la segunda idea del pasaje. Estamos hablando de los medios de un mal, y el texto nos enseña que el mal fue un medio para recibir sanidad.
La respuesta del maestro a la súplica del leproso fue inmediata y sorprendente. Extendió su mano y lo tocó. Esto no se hacía. Estaba prohibido en la ley de Moisés. Tocar lo intocable. Mostró una cercanía con el marginado, con el proscrito. Se expuso a la contaminación ritual e incluso a la enfermedad, cuyo grado, según la ley de Moisés, era mayor, de contagio era mayor en las primeras etapas de la enfermedad. Y la figura es poderosa y no escapó de Napoleón Bonaparte. En su campaña en Egipto, él mandó que Jean-Antoine Gros, su pintor de la corte, lo pintara visitando a los leprosos de Jaffa. Aparece un hombre leproso, Napoleón tocando una de sus llagas, con un halo casi de Mesías, y al jefe del cuerpo médico del ejército de Napoleón cubriéndose con un pañuelo, o para protegerse del mal olor o para evitar el contagio. Napoleón sabía del valor de las imágenes y mandó que su pintor oficial lo representara casi como un Cristo tocando al leproso, como si fuera un ser milagroso, para resaltar aún más el halo del emperador. El médico principal se cubre para evitar el contagio. No fue el caso del maestro. Después de tocar al enfermo le dijo: quiero, sé limpio. La declaración del Señor materializó la sanidad del hombre y al instante la lepra se fue de él. Pero inmediatamente después de la sanidad mandó al leproso algo extraño. Le pidió que no hablara con nadie de este milagro, le prohibió hablar de esto abiertamente. Es claro que el relato nos hablaba del poder del Señor para sanar a los enfermos, pero ¿qué lecciones prácticas se derivan de esta historia? Hay cuando menos dos aspectos de la enfermedad que nos atañen directamente. Primero, vivimos en una zona del país donde la lepra es endémica y, nos guste o no, lo vamos a ver todos los días en la ciudad de Querétaro. Según la Secretaría de Salud, entre el 2016 y 2017 hubo 277 casos de lepra, nuevos casos de lepra en México, siendo el Bajío la zona de mayor incidencia. Pie de Gallo es una comunidad donde por décadas se ha reportado este contagio, y la hermana Estela Moreno cuenta, ella vive ahí en Pie de Gallo, cuenta que cuando era niña su papá tenía un amigo que tenía lepra, y dice, lo iban a visitar y el hombre parecía un vaquero porque traía un pañuelo que cubría la mitad de su rostro, porque de la nariz al mentón había empezado a perder tejidos. Y dice, mi papá platicaba con él y le preguntaba si sentía dolor, y el hombre decía, no, solamente siento una comezón muy intensa. Y dice, pues estábamos allí en su casa, dice, pues expuestos al contagio, pero gracias a Dios no ocurrió nada. Recuerdo hace 30 años, hermanos, el mismo cuadro de la anciana que les decía, con sus lesiones, producto de la misma enfermedad. Y la segunda enseñanza que podemos encontrar en este pasaje es que no solo estamos expuestos físicamente a este mal, sino que de hecho estamos sujetos a este mal en términos espirituales. En la tradición cristiana y en la Biblia se suele asociar al pecado con la lepra, porque como la lepra, el pecado deforma al ser humano y lo mata. Se habla de la lepra del alma, de la lepra del corazón. Y Martin Lloyd-Jones, un predicador británico del siglo pasado, decía, el pecado como la lepra no respeta a las personas. Naamán era un varón grande ante su Señor, un hombre de gran valor, un hombre exitoso, pero leproso. No importa quiénes seamos ni lo que seamos, el pecado es nuestro problema, es un problema universal. Leamos biografías de reyes, de reinas, de capitanes, de primeros ministros. Leemos los testimonios de hombres que en la mejor situación
posible en cada aspecto de su vida, vivieron esta realidad siempre. Todos estamos sujetos a él y todos lo sufrimos. Esto nos reduce a un denominador común. No hay éxito o fracaso cuando se trata del pecado. Todos hemos fracasado, todos tenemos lepra en el alma. En un momento voy a hablar de dónde pronunció estas palabras, pero de una manera contundente compara a la lepra con el pecado por sus efectos en la vida de los seres humanos. En la misma línea de pensamiento, Carlos Spurgeon decía que hay personas, dice, que cuidan al pueblo de Dios y tienen lepra en el alma. Dice, escuchan el mensaje, asisten regularmente, pero no se comprometen con lo que escuchan y tienen un problema en su corazón que les impide doblar su rodilla y rendirse ante Jesucristo. La indiferencia hacia las cosas espirituales es el pecado de todos los tiempos. Los hombres son insensibles de corazón acerca de las realidades eternas. Una horrible indiferencia domina a la multitud. Pero Jesucristo sigue siendo el médico divino, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Sigue tocando a los enfermos. Se dice que cuando Francisco de Asís, un joven que pertenecía a la nobleza, vivía una vida disipada, leyó este relato de la sanidad del leproso, la mano de Cristo tocó su corazón y cambió su vida. Hay una tercera y última enseñanza que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de los medios de un mal, y este mal fue un medio para acreditar una nueva identidad. Finalmente el relato culmina con la sanidad del enfermo y las preciosas indicaciones del maestro. Le mandó que no dijese nada a nadie, sino que se presentase a los sacerdotes, ofreciera la ofrenda que estaba en la ley de Moisés para testimonio de ellos. ¿Cuál es la razón de esta prohibición? El autor sagrado no dice una palabra sobre lo que movió al Señor a impedir al leproso hablar de la sanidad, lo que ha dado lugar a varias especulaciones. Hay algunos que dicen que quería el maestro con esta prohibición evitar que de pronto se surgiera un movimiento nacionalista centrado en Cristo Jesús con el intento de hacerlo rey, como aquel narrado en Juan 6:15. Dice la palabra de Dios que el Señor dio de comer a la multitud y quisieron secuestrarlo para hacerlo rey. Dicen, hay quien dice que lo hizo para evitar eso. Otros que con esto hubiera abortado el ministerio de forma prematura. Otros dicen que posiblemente era evitar que lo vieran como alguien simplemente un hacedor de milagros. Hace un momento, en el tiempo del desayuno, estaba platicando con Mariana, una hermana que tiene poco en la iglesia, acerca de un movimiento religioso que hay en Nuevo León, que es el movimiento del niño Fidencio. Es una especie de, le llaman espiritualismo, tiene algo de espiritismo, pero una raíz católica en el fondo. Era un hombre de Guanajuato que supuestamente hacía milagros y se fue a vivir a Espinazo, Nuevo León, y allí es un lugar de culto y de adoración en esa región del norte. Incluso en la comarca lagunera hay gente adherente a esos movimientos, tienen mediums, etcétera, etcétera. Y estábamos hablando precisamente del hecho de que la necesidad de Dios hace que la gente busque respuestas donde menos lo hubiera imaginado, pero a final de cuentas está expresando un vacío en el corazón. Decía Agustín de Hipona que fuimos creados para Dios y que no estaremos felices hasta que estemos en Él. San Agustín decía, en otras palabras, que Dios hizo a los hombres con un agujero en el corazón, y ese agujero tiene la forma de Dios, y solo hasta que Dios entra allí, llena ese vacío, que de otra manera vamos a intentar llenar con dinero, con placeres, con poder, con infinidad de cosas que solamente Dios puede llenar, porque fuimos creados a su imagen y para disfrutar para siempre de Él. Bueno, hermanos, dice el texto que
el Señor le prohibió, y algunos dicen quería evitar que lo vieran como un hacedor de milagros, pero el Señor dio al hombre sanado un mandamiento positivo: debía presentarse ante los sacerdotes para que declararan su rehabilitación social y religiosa. Sería por boca de ellos que se certificaría el milagro, pues como todo asunto capital debía constar por boca de 2 o 3 testigos. Si pasaba por la inspección de los sacerdotes y lo declaraban curado, debía presentar entonces la ofrenda requerida, que consistía en 2 avecillas, Levítico 14, del 1 al 7. Se sacrificaba un pájaro, se mojaba con la sangre del que se sacrificaba al que estaba vivo y se le dejaba escapar. Este sacrificio no era como la historia que me contó un médico del Hospital México-Americano, el doctor Carlos Rodríguez, quien hablaba de un enfermo que se infartó y estaba muy grave, no había un buen pronóstico para él, y le dijeron que en San Luis Potosí había un brujo que lo podía sanar. Llévenme con el brujo. Lo llevan con el brujo usa su escáner, le pone las manos en el pecho y dice: sí, infarto masivo al miocardio, hay una pérdida importante del músculo cardíaco, y empieza a hacer todo el diagnóstico. ¿Conoce los gorriones? Sí. Aquí a la vuelta hay un mercado, compre 2 gorriones, tienen que partirlos por la pechuga, dice, y ponerle los gorriones en el pecho y usted se va a sanar. Pues se lo hacen al hombre y se va a su casa, por su pie. Pero el año siguiente le diagnostican un tumor cerebral. Andaba de malas el tipo, ¿no? Es como el que dice el profeta Amós, es como el que huye del león y se encuentra con el oso, ¿no? Bueno, no quiero que me lleven al hospital, llévenme con el brujo. Lo llevan con el brujo, le pone el escáner. Efectivamente tiene un tumor 5 centímetros de diámetro en un área inaccesible, es inoperable. ¿Conoce las golondrinas? Sí. ¿Que me las partan? No, que te las toquen, le dice. No era el caso aquí, hermanos. Dice la Biblia que se sacrificaba un pajarillo, se mojaba con su sangre al otro y se le dejaba ir. La ofrenda que establecía la ley de Moisés era una acción de gracias a Dios por la bendición de la respuesta. Bueno, también sería al oír los sacerdotes que el hombre había sido sanado por el Señor Jesús, tendrían testimonio irrefutable de su poder y de su amor. Y también sabía que cuando el maestro condenaba las añadiduras humanas de la ley, él no desobedecía sin embargo la ley, sino que simplemente la cumplía. Pero ¿cuál era la fuente del poder y la compasión del Señor Jesús? El texto lo dice, la multitud lo seguía, pero él se apartaba a lugares separados y oraba. Oswald Chambers, un predicador británico del siglo pasado, diría: demasiadas veces pensamos en la cruz de Cristo como algo por lo que tenemos que pasar, olvidando que el propósito de pasar por ella es el de introducirnos en ella. La cruz simboliza para nosotros una sola cosa, total y entera y absoluta identificación con Cristo Jesús. Y no hay nada en lo que esta identificación se haga más real sino en la oración. Entonces, ¿qué hemos de pedir? El propósito de la oración no es conseguir respuestas o cosas para nosotros, sino mantenernos en unidad perfecta con Él. Si oramos solo por las cosas que necesitamos o por las respuestas que requerimos, nos irritaremos y terminaremos enojados con Dios. Cada vez que oremos recibiremos una respuesta, pero esta no siempre viene de la manera como lo esperamos. Entonces nuestra irritación espiritual demuestra
nuestro rechazo a identificarnos verdaderamente con nuestro Señor en la oración. No estamos aquí para demostrar que Dios da respuesta a la oración, sino para que seamos testimonios vivientes de la gracia de Dios. Cada vez, hermanos, que tenemos la oportunidad de ocupar tiempo en la oración, es verdad, le planteamos nuestras necesidades, es inevitable, pero sobre todas las cosas, la oración es un tiempo de comunión con Dios. Por eso le invito, venga el viernes a las 8, va a haber un tiempo de alabanza y de oración solamente. No va a haber predicación, usted va a estar cantando a Dios sin límite de tiempo y estará orando a Dios también, participando de un espacio en el que usted podrá decirle a Dios todas las cosas que tiene en su corazón. Como conclusión, el reverendo Juan Arellano, quien fue pastor de la primera iglesia bautista de Ciudad Juárez por muchos años, vivió en la última etapa de su ministerio una experiencia muy singular. En la frontera, la educación vial es más la de Estados Unidos que la de México. Al llegar a la esquina, si el conductor ve que hay un peatón que va a cruzar, se tiene que parar, el peatón cruza y entonces la persona sigue adelante. Es diferente al centro de México, en donde le avientas la lámina para que se quite, ¿no? Allá hay una cultura vial diferente. Y resulta que el hermano Juan andaba en las calles de Ciudad Juárez, quería cruzar una esquina, se para un vehículo y lo invita a que pase. El hermano Juan le agradece, empieza a cruzar la calle y cuando está frente al vehículo, le pisa el acelerador y le echa el carro al hermano Juan y lo bota por allá, a un lado, y se sigue de frente. Algo muy extraño. Al final la familia supo, llevaron al hermano al hospital y le dice el médico, ya lo recibieron, le hicieron sus estudios, tenía una fractura allá en el fémur y le dice: don Juan, tengo dos noticias para usted, una buena y una mala. La mala es que sí tiene una fractura en el fémur, vamos a tener que atenderla. Y la buena es que no sé si el que le echó el carro era su amigo o su enemigo. Dice, porque sobre la línea de la fractura hay un osteosarcoma, hay un tumorcito en el hueso. Está empezando. Dice, era imposible detectarlo si no fuera por la placa. Así es que vamos a atender las dos cosas, su fractura y el tumorcito que tiene por allí. Y el hermano no murió de eso. A final de cuentas, Dios se lo llevó en el tiempo que tenía señalado, pero no fue de ese mal. Y decía el hermano, pues, ¿era mi amigo o era mi enemigo? Una situación increíble, lo que nos permite ver, hermanos, que un mal puede ser un medio para una serie de bendiciones, como fue el caso aquí. El hecho es, hermanos, de que algo similar ocurre cuando vemos en la Biblia que hay personas que atraviesan por situaciones difíciles y sin embargo resultan en bendición. A los que aman a Dios todo les ayuda para bien, y podemos recordar, hermanos, aquel ciego de nacimiento por quien le preguntaron al Señor por qué nació así, por sus padres o por su propio pecado. Ellos creían en el pecado perinatal, es decir, que antes del nacimiento un niño podía pecar y entonces nacía con una malformación como juicio de Dios. Y el Señor Jesús dice, ni pecó él ni pecaron sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Juan 9:3. Y la cruz misma, hermanos, que fue un gran mal, terminó convirtiéndose en el mayor de nuestros bienes. Hoy en día, aunque el manejo de la lepra requiere tratamientos prolongados, es una enfermedad curable al menos en las primeras etapas. Pero como señalamos anteriormente, hay una forma de la enfermedad que sigue vigente y es la lepra del alma, que es el pecado. Sigue afectando a los seres humanos, pero es una fiebre tan prodigiosa que se siente menos cuando arde con mayor violencia. Nos engaña haciéndonos creer en nuestra propia grandeza. Recuerdo en mis tiempos de seminarista a un predicador que fue invitado al culto de capilla. Predicar en el seminario no era fácil porque el auditorio estaba formado por doctores en teología,
y muchos alumnos aventajados, no todos, algunos sí estaban aventajados, otros andábamos atrás, pero había alumnos brillantes y no era fácil predicar delante de esa congregación, pero este invitado con una frase nos quitó las ínfulas de grandeza. Dijo: estoy sumamente agradecido de Dios por el privilegio de predicar en esta mañana ante tan selecto grupo de pecadores. Hermanos, nos mochó los cuernos ahí, se acabó la soberbia, nos puso en nuestro lugar, y la verdad es así. El pecado nos engaña, haciéndonos creer nuestra propia grandeza, pero guardando el sentido de proporción. No fue la primera vez que esto ocurriera. Hablaba hace un momento de un sermón de Martin Lloyd-Jones. Él fue un médico que se hizo pastor en la abadía de Westminster, en la iglesia de los reyes de Inglaterra, y en alguna ocasión lo invitaron a predicar en un servicio en la Universidad de Oxford, la crema y la nata de la intelectualidad británica. El hermano Jesús Zamora estuvo en un servicio de graduación en la Universidad de Oxford hace unos 5 años más o menos, y decía: todo está ritualizado allí, desde las togas, los birretes, todo está ritualizado. Decía el hermano Chuy Zamora: lo único que me incomodó, el hermano tenía casi 90 años en ese tiempo, decía, es que un hombre de mi edad, dice, tiene que ir frecuentemente al baño, y dice, y cada ida te costaba €1. Dice, tenías que llevar muchos euros para estar toda la ceremonia completa. Bueno, invitan a Martin Lloyd-Jones a predicar en Oxford y habla frente a la crema y nata de la Academia Británica. Y les dice: sé que la mente es algo bueno y que el intelecto es valioso al examinar el mundo para el conocimiento humano, la ciencia, el arte, la tecnología y todo lo demás. En esos terrenos la capacidad cuenta, pero querido amigo, estás ante Dios, el absoluto y eterno. ¿Qué valor tiene el mayor de los intelectos que haya conocido el mundo? Es tan inútil como el más grande de los ignorantes. Si un hombre enfrenta su intelecto a Dios, significa que algo no funciona muy bien en su intelecto, que algo no está trabajando muy bien allí. Muestra solamente que en un sentido hay algo erróneo en el intelecto y no es capaz de pensar cabalmente. Si pensara de manera cabal, diría: ¿quién soy yo para altercar con la mente de Dios? Si lo hiciera, sería tan grande como Él. Esto es lo que el hombre intenta hacer cuando se dice que su gran intelecto pero no tiene ningún valor aquí, y se ofende como lo hizo Naamán. Si usted recuerda, Naamán llegó a la puerta del profeta y el profeta no lo recibió. Lo mandó a bañar, literalmente. Ve y bañate en el río Jordán. El hombre se enoja. En mi tierra hay mejores ríos que este río mugroso, ¿no? En mi tierra, el río Nazas, sus aguas son color agua de tamarindo. Tiene ese color. Tiene materia orgánica descompuesta. Y tiene una acidez o una alcalinidad, no sé, que cuando usted se baña ahí, ningún champú le da el brillo del pelo que se adquiere cuando se baña o no en las aguas del río Nazas. El Jordán es parecido en ese sentido, y Naamán se enoja. Pero afortunadamente tenía un consejero sabio. Le dice: si te hubiera pedido algo difícil, ¿lo hubieras hecho? Claro que sí. Pues haz lo sencillo que te pide. Pues el hombre va, se echa 7 clavados. Hermana, imagínese usted qué botox, qué cremas reafirmantes, qué reestiramiento facial. Dice que la piel de Naamán se convirtió en la piel de un niño. Imagínese nada más. Bueno, dice Martin Lloyd-Jones, dice: el pecado no es un problema intelectual, es un problema moral. El problema de todos y cada uno de nosotros en el mundo no es un problema intelectual, es un problema moral.
no importa cuál sea tu alcurnia, está hablando a la crema innata de la Academia Británica. Solo eres un pecador desesperado como todos los demás. Eres una criatura que tiene celos, envidia, pasiones, lascivias, deseos. Eres impuro, tienes lepra en el alma. No me importa quién seas. ¿De qué te sirve hablarme de tus grandes cualidades mientras seas un leproso? Este es tu problema. No tienes a Dios, haces el mal, eres indigno, eres impuro. Y ahí empieza el evangelio. Yo no sé si lo volvieron a invitar a predicar después de esto. Me imagino que no. Imagínese a alguien diciendo esto en una clausura del UNAM o del TEC de Monterrey. O sea, la face no happy de la gente, ¿no? La gente no estaría muy contenta, pero él decía, si hay que predicar el evangelio, hay que hacerlo ahora. El evangelio es la buena noticia de que nuestra lepra congénita es curable. Podemos ser limpiados de ella, de modo que la tragedia personal de nuestro relato se convirtió en un medio para evidenciar tres grandes realidades: la realidad de nuestra fragilidad humana, la realidad de la misericordia divina y la realidad de la mediación del médico divino, que sigue diciendo a quien lo busca sinceramente: quiero ser limpio. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra, porque nos llama, Señor, a un encuentro contigo, reconociendo la necesidad que tenemos de ti. Que, como dice tu palabra, en este mundo no hay uno bueno, sino solo tú. Reconocemos, Señor, nuestras fallas, nuestro pecado, la maldad que habita en nosotros, y te rogamos tu misericordia. Y mientras estamos orando, mientras mantenemos nuestro rostro